Es una forma de gobierno, gobernado por las Fuerzas Armadas, controlando las decisiones legislativas, ejecutivas y judiciales del pueblo y no permite un control democrático y social que no sea por parte de ellos. Mayormente son gobernados por una persona o un grupo de personas. Durante la Guerra Fría, Estados Unidos no creía que los países de Latinoamérica lo fuesen a combatir, pues el 2 de septiembre de 1947, en Río de Janeiro, se firmó el Tratado Interamericano de Ayuda Recíproca, para que no se haya actos de agresión entre los países de América. Pero debido a que Cuba se había cambiado al bando comunista y sucediera los atentados de la crisis de los misiles de Cuba en 1962, Estados Unidos temió que se siguiera expandiéndose la ideología comunista en América Latina y aparte en dichos países se empezaron con movilizaciones guerrilleras, estudiantiles, campesinas y obreras. Estados Unidos se alarmó y empezó a ayudar militarmente, adaptándolos con nuevas estrategias y tácticas para que se pueda con el enemigo de interior. Esta ayuda se implementó en la institución de escuelas militares norteamericanas, en especial en la zona del Canal de Panamá. Se estableció la doctrina de la seguridad nacional, que es una serie de principios orientadores de tratamiento por parte de las Fuerzas Armadas que le dieron problemas sociales considerados subversivos. La defensa nacional fue sustituida por doctrina de la seguridad nacional. Eso es así, porque la principal amenaza y objetivo era evitar la infiltración comunista en América Latina, y en caso de que haya una subversión comunista, las Fuerzas Armadas se preparaban para la guerra contrarrevolucionaria. En los años 70, los países del Cono Sur junto a Estados Unidos, realizaron una operación cooperativa que tenía como objetivo luchar contra el comunismo en el Cono Sur, y inauguraron actividades como el intercambio de información para la CIA, eliminar, torturar, detener y vigilar militares políticos, sociales, sindicales y estudiantiles, establecer nuevas leyes políticas, etc. Esta operación se le denominó el Plan Cóndor. Para esos años, pocos países estaban comandados por un gobierno democrático. Pero debido a la crisis mundial del petróleo, estos países no pudieron mantenerse impidiendo la capacidad de imponerse como líderes. Y por temor a una revolución socialista recurrió a la contrarrevolución preventiva. El sistema político fue decayendo al no poder evitar los enfrentamientos de extrema izquierda y extrema derecha. Por otra parte, las denuncias de corrupción hacia algunos dirigentes políticos no le permitieron accionar de la democracia parlamentaria. Esto llevó que grupos de la clase media eligieran a otro sistema de gobierno fuertes para poder traer paz y salir de la crisis. Al final, algunas multinacionales apoyaron los golpes de Estado llevados por las Fuerzas Armadas junto a sectores civiles. Entre la otra mitad del siglo XX, existía dos fuerzas políticas, el Partido Colorado y el Partido Blanco. Estas fuerzas políticas tuvieron un enemigo en común, el Movimiento de Liberación Nacional Tupamaros, que fueron un movimiento político originado en 1963 por de extremas izquierdas, que buscaba transformar a la sociedad a través de la lucha armada, teniendo una inspiración hacia la ideología marxista. Este movimiento denunciaba la corrupción de los grandes partidos políticos, asaltaba bancos y empresas para financiarse, etc. Este movimiento despertó la simpatía de la gente, se le llamaban los Robin Hood modernos. Esto a Estados Unidos no le gustó y el presidente solicitó a matar o amenazar de muerte a Raúl Sendic, líder de los Tupamaros, ya que había secuestrado Dan Mitrione, agente de la CIA que enseñaba métodos de tortura hacia la policía uruguaya. En 31 de julio de 1970, los Tupamaros secuestraron a Mitrione, porque quería utilizarlo para cambiarlo por 150 militantes detenidos al gobierno uruguayo. Ellos se negaron y amaneció muerto detrás de un auto robado. En 1972 Jorge Pacheco ordenó reprimir a la guerrilla. En el 1 de marzo de 1972 Juan María Bordaberry tomaría el puesto de presidencia, el cual él se tenía que enfrentar por un lado, las actividades por parte de los guerrilleros, y por el otro la movilización de los trabajadores en la CNT. Bordaberry buscó el apoyo de las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas y el gobierno aprobaron que la policía utilizara métodos de tortura física y psicológica en contra del pueblo. En 26 de junio de 1973, hubo una reunión en Montevideo que querían saber cómo controlar a los obreros. Al día siguiente, Bordaberry anunció la disolución del Parlamento y prohibió actividad a los partidos políticos, iniciando la dictadura cívico-militar en Uruguay, quien sería gobernado solamente por Juan María Bordaberry junto al Consejo de Seguridad Nacional comandado por las Fuerzas Armadas.
Horas después del golpe de Estado, grupos de obreros y el Frente Amplio empezaron a hacer huelga. Esto se extendió hasta el 9 de julio, donde empezó una manifestación en el centro de Montevideo. Las Fuerzas Armadas logró detenerlos de forma violenta. El objetivo de la dictadura cívico-militar tenía como objetivo establecer un sistema literario y de regulación de la economía, favoreciendo a los empresarios pero no a los trabajadores. Prohibieron el terrorismo de Estado, para que no haya más huelgas y revoluciones, y se realizaban secuestros, violaciones, torturas, asesinatos y secuestros de bebés. Todo esto fue parte del sistema dictatorial uruguaya. Tomaron como rehenes a 9 dirigentes tupamaros, entre ellos José Mújica. Prohibió los partidos políticos, censuraban y cerraron medios de empresas independientes. Por el lado estudiantil, prohibieron los recreos para evitar disturbios y despidieron varios profesores. En 1976 Bordaberry sería expulsado de la presidencia y las Fuerzas Armadas tomaría control total del gobierno. En 1980, los militares presentaron una nueva constitución. Se establecía como un único candidato para la presidencia que tenía que ser aprobada por las Fuerzas Armadas. Y condicionaba al derecho a huelga a la decisión del Poder Ejecutivo. La dictadura convocó un plebiscito para legitimar su proyecto en las urnas. Los partidos políticos aprovecharon a realizar campañas para parar la dictadura. El 30 de noviembre de 1980, comenzó el plebiscito. El 85% de la población participó en el plebiscito, el 42% estaba a favor de la dictadura, mientras que el otro 58% estaba en contra, siendo una victoria para el pueblo. Después, empezó la transición democrática. En noviembre de 1983, hubo una movilización en el Obelisco en Montevideo que estuvieron más de 400.000 personas. Se le llamó el Obeliscazo o un río de libertad. Y en el 18 de enero de 1984 hubo el primer paro general, después del paro que se realizó la CNT en el golpe del 1973. El 3 de agosto de 1984, los militares junto a los partidos políticos consensuaron las elecciones y el 25 de noviembre del mismo año ganó Julio María Sanguinetti, un político del Partido del Colorado. Sanguinetti liberó presos políticos, devolvió el trabajo a personas que lo habían perdido, restauró las libertades políticas y sociales, terminando la dictadura cívico-militar en el Uruguay.